diferente, tal vez hasta cierto punto ofensivo, pero Dios nos ama. Quiero decirle a todos, pero especialmente a las personas nuevas, que Dios nos quiere por la eternidad. Que Dios no solo quiere que nos vaya bien en esta vida, porque nos puede ir muy bien en esta vida, pero perder el alma. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo y pierde su alma? Si en un abrir y cerrar de ojos nos morimos, y vamos a estar en la eternidad. Entonces Dios quiere y anhela que cada uno de nosotros estemos preparados para estar frente a Él. Una vez fui a la entrevista de inmigración donde me iba a ser ciudadano de Estados Unidos. ¿Cómo cambió la voz? Ciudadano. Y tenía unos nervios. Qué nombre. Y dormí como 2 o 3 días. No podía comer porque me iba a enfrentar a un oficial de Estados Unidos. Imagínese enfrentarse a Dios. Piense, haga un cela. Usted va a estar delante de Dios, desnudo y sin excusas. Lo crea o no lo crea, lo quiera o no lo quiera, lo espere o no lo espere, no es opcional. Y Dios nos está dando la oportunidad de poder, hermano, enmendar nuestra vida, volvernos a Dios. Ahorita que podemos, volvernos a Dios, para que cuando lleguemos a ese lugar podamos verle a los ojos y decirle: yo creí en ti, yo nací en pecado, me enseñaron a pecar, me destruyeron, pero yo oí tu mensaje y creí en ti y te honré. Y Él te va a decir: bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero si no es así, va a haber vergüenza y confusión. Y Dios no quiere eso. No es algo, hermano, amenazante. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de un padre que le da a su hijo porque lo ama. Dios te ama. Yo le digo al Señor: Señor, dame un mensaje de prosperidad. Señor, dame un mensaje de esos que dan los famosos en las redes sociales, que todo el mundo le pone like y lo comparten y dicen amén. Pero no, ya me cansé. Le digo: Señor, los hermanos les voy a caer mal. Míralos cómo me miran. Se ríen, pero es una risa fingida. Por dentro están enojados. No se crea, hermano. No me importa si se enoja o no, me da igual. Lo que me importa es que usted reciba, y no solo en los oídos, la transformación que Dios va a hacer a su vida. Quiero que entienda esto. Dios te ama a ti. Quiero que cierre sus ojos. No es nada espiritual, solo es para que se concentre y despacito diga su nombre. Otra vez. Otra vez. Dios te quiere a ti. Si Dios quisiera a alguien más, hubiera llamado a alguien más. Pero Dios te está buscando a ti. Y si tú estás en esta tarde aquí, es porque Dios te ama. Es porque Dios, hermano, se interesa en ti. Es porque fuiste planeado por Dios. No te planeó la cigüeña. No se le escapó la fecha a tus padres. Aunque hayamos nacido de una violación, Dios nos planeó a ti. Él te ama y Él te está buscando. Es un padre desesperado buscando a sus hijos. ¿Qué harías si se te pierde un hijo? ¿Te lo roban o se pierde o se va? ¿Qué harías por recuperarlo? Todo. Dios está haciendo todo. Él quiere recuperarte. Él quiere que entiendas que Él es tu padre, que Él te ama, y que todo lo que has sufrido y cosas difíciles que has pasado no han sido culpa de Dios. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Quién no entiende el juicio de Dios? Hermano, si usted toca una plancha encendida, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Es ilógico que yo tome fuego en mis pechos y no me queme. No va a suceder eso. Me voy a quemar. Hermano, entender el juicio de Dios es entender cómo son las cosas. Si yo me salgo afuera y está lloviendo, no me voy a mojar. Sí se va a mojar. Hermano, es algo sensato, algo lógico. Habiendo entendido el juicio de Dios, está hablando de una generación que se perdió, que se ahogó en las aguas,
que Dios la eliminó. Está hablando de la generación, hermano, de Noé. Escuche, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solo las practican, sino que también hacen acuerdo y dicen que está bien practicarlas. Oh, yo no vine a la iglesia a que me juzguen. ¿A qué vino a la iglesia? ¿A qué vinimos a la iglesia? ¿No a enfrentarnos a un Dios santo que nos creó santos? Cuando usted era pequeño, hermano, usted era inocente. Pero poco a poco, hermano, dentro de nosotros empezó a desarrollarse algo que se llama concupiscencia. Diga concupiscencia. Y eso es lo que nos está matando. Los problemas más grandes que tiene es por nuestra concupiscencia. Y dice esta versión: saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. ¿Qué cosas, pastor? Todo lo que Dios aborrece. ¿Ha pensado usted en las cosas que Dios aborrece? Aquí está. Y también nos la reveló en el corazón. Y en todo, cuando usted mira, hermano, el libro Romanos, desde el 17, 18 hasta el 32, hablamos de eso el viernes. Todo lo que Dios aborrece, aunque el mundo lo apruebe. Todo lo que Dios aborrece, aunque el diablo lo apruebe, aunque mi carne lo apruebe. Pero ¿cómo yo voy a reaccionar a lo que Dios quiere si no sé lo que Dios quiere? Haga una pausa. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que a Dios le agrada? Los de aquí ya se enojaron. Vamos por los de acá. No me abandonen, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar si lo que yo hago le agrada a Dios? ¿Lo que usted hace le agrada a Dios? ¿Lo que usted piensa le agrada a Dios? ¿Lo que usted practica a diario le agrada a Dios? Y también se enojaron. A ver, hermanos, no se dejen. ¿Se ha puesto a pensar? Hermano, todo comienza con saber. Y dice, ¿saben? ¿Somos honestos o no? Usted sabe cuando algo es bueno y no lo es. Pero cuando mira que todos lo están haciendo, dice, no tiene nada malo, y lo hace también. Pero, hermano, nosotros no nos guiamos por lo que hacen los demás, nos guiamos por lo que dice Dios. Saben, habiendo entendido. Mire bien, cuando yo fui a Tijuana, a México, por primera vez, después que pude entrar y salir, porque sí podía salir pero no entrar, y pasaron muchos años, yo fui a Tijuana, y pues ya habían pasado muchos años, y me sorprendí cuando pasa un carro con un hombre, con un bebé entre el volante y su cuerpo, aquí el bebé. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Un bebé aquí, y él manejando y el bebé en medio. Y luego volteo más adelante y ya veo una camioneta, una pickup llena de gente atrás sentada. Ahí va la gente, como 10, 20 personas atrás. Y yo me quedé, wow. Una, pues que es muy peligroso, ¿no? En Estados Unidos eso es ilegal. En Estados Unidos no puede traer un bebé en el volante. Tiene que tener una silla, un asiento de bebés, y no puede traer personas atrás de la camioneta, en la palangana, dicen en Guatemala, porque es ilegal. Entonces supóngase que alguien cruza a Estados Unidos practicando esas cosas. ¿Qué va a suceder? Aunque sea legal donde vive, pero al estado a donde ha llegado ya no es legal. Allá es legal, acá ya no es legal. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si usted o yo o alguien cruza y sigue haciendo esas prácticas, se mete en problemas. Póngame atención. Las leyes de un lugar o de un estado o de un país no se limitan a si las conocemos o no. Yo no sabía que cruzar una luz roja es una infracción. Pues ahora ya lo vas a ver. El no saber no es una excusa. Diga conmigo, no es una excusa. Dice la Biblia que su pueblo, mi pueblo, perece por falta de conocimiento.
O sea, no es una excusa, hermano. Había un dicho cuando era pequeño que decía: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Entonces el saber, ellos saben. Hermano, una persona al entrar a un país distinto al que vive, sea ilegal o ilegalmente, se compromete a investigar las leyes de ese país para no violarlas. Es una cuestión de la persona. Yo vengo a un país diferente y yo tengo que saber qué leyes hay en ese país. No puedo guiarme por las leyes del país donde vengo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me entiende o no? Fuimos a Costa Rica, llegamos al aeropuerto y no nos dejaban entrar porque no llenamos cierto formulario. Era en la época del COVID y no nos dejaban entrar, nos iban a devolver. Pero es que nadie nos dijo, no es excusa. Es que no sabíamos, no es excusa. Ustedes no cumplieron con la ley y se van a regresar. Era un formulario que había que llenar del COVID. Entonces hay un problema grande cuando nosotros nos mudamos de lugar, pero seguimos habituados, acostumbrados, practicando ciertas costumbres que traemos del estado donde venimos. Ya lo enredé, ¿o me está entendiendo? Hay un problema cuando yo me muevo a otro lugar donde hay otras leyes, donde hay otras costumbres, donde hay otras prácticas, pero yo quiero seguir con mis mismas prácticas del lugar donde vengo. Ellos saben. Usted sabe que hemos sido transformados, transportados de un reino a otro. ¿Cuántos lo entienden eso? ¿Cuántos han sido transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz? Hermano, de un estado de perdición y de muerte. Entonces estamos obligados a indagar, a conocer las leyes del reino actual en el que estamos viviendo y vivir de acuerdo a esas leyes y prácticas. Antes no éramos nada. No éramos escogidos, no éramos sacerdotes, no éramos nación santa. Por lo contrario, éramos perversos, venimos de una cultura perversa, apartados de Dios, viviendo en tinieblas, muertos, en un estado sin misericordia. Pero Dios nos llamó y nos trajo a su luz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Escuche bien. Dice Primera de Pedro 2:9, 9 y 10, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de dos estados diferentes. Vivíamos en oscuridad, en la esclavitud, vivíamos muertos. Y Dios nos trajo a su reino, nos trajo a la luz, nos hizo sus hijos. Pero queremos seguir viviendo como antes. Ese es el reclamo de Dios. Hermano, ¿cómo entender que estábamos muertos y que Él nos dio vida? Dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos sacó de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la miseria a la prosperidad. ¿Cuántos entienden eso? El problema son las costumbres. Solo uno entendió. Dios le bendiga a ese que entendió. Hay gente que no sabe ni quién es. Hay gente que solo sobrevive y al son que le tocan baila, comiendo de las migajas que caen de la mesa, limosneando amor. A ver quién me acepta, a ver quién me quiere, a ver dónde encajo. Y lo corren de allá y corre para otro lado y anda viendo sin encontrar su identidad, porque no sabe. Hay gente que no sabe ni entiende lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando usted y yo no sabemos y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a actuar como ciegos,
como gente que no sabe. Pero sí lo sabe. Hermano, me está dando miedo. Sonríase. Me da miedo. Estoy viendo, a ver, puerta libre. Ay, aprendieron la luz de la exit. Seamos honestos. Usted sabe bien cuando está actuando mal. Y sabe que tiene que hacer lo correcto, pero no lo hace. ¿O me equivoco? Levante su mano si cree que me equivoco. No tenga miedo. Hermana, la hermana Nina piensa que me equivoco. Usted sabe bien que cuando actúa mal, está actuando mal. Y dice, tengo que hacerlo correcto. Y hay una lucha, pero no lo hace. Muchos pretenden no saberlo, pensando que esto les va a excusar o les va a evitar las consecuencias. El pretender que yo no sé no me va a excusar. La excusa de yo no lo sabía, escúcheme bien, la excusa de yo no lo sabía solo aplica a los nuevos en el país o en el reino. Cuando es nuevo y dice no sabía, se le entiende. Pero si hay gente que está viviendo por bastante tiempo en un lugar, ya sabe cómo es ese lugar. Si la persona tiene tiempo, hermano, es obvio que tiene que aprender a vivir. Al menos que no quiera aprender. Cómo se vive en el reino de Dios. Hay gente que no quiere aprender. Escúcheme bien, a los que no quieren aprender y violan la ley constantemente, los deportan, los echan. Dios dice que aquel que no acata sus órdenes va a ser desarraigado del pueblo y su nombre va a ser borrado. El primero que deporta es Dios. No se asuste. Ellos saben y entienden muy bien lo que Dios ha decretado, dice la palabra, y que quienes hacen y practican estas cosas merecen la muerte. Lo saben bien. Número 2. Y sin embargo las siguen haciendo y las siguen practicando. Hay un dicho que dice: al lugar donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cuántos lo han oído? Entonces el problema con los humanos es que solo se nos pega lo malo, como que lo bueno no se nos pega. Mire, yo miro a esta persona que lee todo el día, lee libro tras libro tras libro. ¿Por qué no se me pega eso? ¿Por qué si se me pegan las malas costumbres, las malas mañas? ¿Por qué esas las copio, hermano? Mire, cuando la gente está chismoseando, da detalles que yo digo, ¿cómo se dio cuenta de esos detalles? No me malentienda. Cuando las personas vienen a decirme a mí como pastor lo que está pasando, no es chisme, es lo correcto, porque yo soy responsable de la iglesia. Usted me tiene que decir cuando algo no está bien, preguntar, aunque sea darme a conocer. Pero yo hablo entre personas que solo se hablan y se platican y se chismosean, se desaniman uno al otro. Hermano, ahí están y con detalles. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de algo bueno, ¿por qué no se nos queda? Se nos pega lo malo. Pero hermano, si nosotros hemos venido al reino de Dios, tenemos que aprender ciertas prácticas. Pero lo malo que aprendemos son las prácticas que convienen a nuestra carne. Dios advierte, mire, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella tierra. ¿Qué tengo que aprender? A vivir como se vive en esa tierra, las leyes, las costumbres, en todos los aspectos. Pero no debo de aprender las abominaciones. Eso no lo tengo que aprender. Por causa de esas abominaciones es que Dios está echando a esa gente y dándome lugar a mí. Pero si yo practico lo mismo, seamos honestos, ¿por qué Dios debería de premiarnos si hacemos lo mismo que los demás?
¿Por qué Dios tendría que hacer la excepción con nosotros si practicamos lo mismo que los demás? Tiene que haber un cambio. Entonces ellos lo siguen haciendo. Ahora, todos somos pecadores, todos somos imperfectos. ¿Hay algún perfecto en este lugar? Diga amén. Gracias, hermanos, gracias. No hay, todos somos imperfectos, todos somos pecadores. Voltea a su hermano y dígale: tú eres un pecador. No le tenga miedo, diga: tú eres un pecador. Tú también, por eso estás aquí. Necesitamos a Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su restauración. Nadie en el mundo está exento de pecado. Pero hay una diferencia muy grande entre pecar y practicar el pecado. No se confundan. Todo mundo peca. Nadie es perfecto, pero es diferente cuando el pecado se practica. Y dice que ellos la siguen haciendo, siguen practicando. El problema, hermano, con el pecado es que es delicioso. Nadie tiene tentación de lavar los trastes sucios en su casa por las noches, ¿o sí? ¿Quién tiene tentación? Tengo una tentación. Bueno, al menos que le van a salir cucarachas, mejor los lava. Pero ¿quién quiere lavar trastes sucios? ¿Quién quiere comer brócoli? Bueno, a mí no me gusta. No, la tentación es bonita, la tentación es sabrosa, la tentación es agradable. El adulterio es sabroso, lo presenta como sabroso, pero al final es como una serpiente que muerde y su veneno mata, es mortal, hermano. Igual la inmoralidad sexual, igual todo tipo de tentación. Si no fuera bonita y agradable, nadie cayera en ella. El chisme es sabroso. Cuéntamela. Solo para que oremos. Chismoso, no es cierto. El problema, hermano, que el pecado es adictivo. Nuestra alma se encarna con el pecado y se convierte en un problema patológico. Eso le pasó a la generación de Noé. Ya no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay gente que practica el pecado de tal manera que ya lo toma como normal. Ya es normal para ellos pecar. Ya es normal para ellos rebelarse. Dicen: yo tengo la razón, y se rebelan. Y es uno de los pecados más grandes que existen, la rebelión. Por ejemplo, la mentira, hermano, patológica. Dice la ciencia que trastorna la mente y el pensamiento a tal forma que los mentirosos se creen sus propias mentiras. O sea, está tan arraigado a la mentira que se cree sus mentiras. Cree que lo odian, cree que lo desprecian, cree que no sirve para nada, cree que no puede cambiar, hermano. Se cree sus mentiras y a veces cuentan cosas que se están inventando y ellos mismos se la creen. El fraude, hermano, quiero que entienda, patológico. Se acuestan felices, contentos. Yeah. ¿Por qué estás tan feliz? Porque me hice una tranza a mí solo. O sea, él mismo se engañó, él mismo se vendió algo más caro y se siente bien feliz. O sea, él mismo ni siquiera. Aunque usted no lo crea, el egoísmo patológico solo se piensa en sí mismo. ¿Cuántos solo piensan en sí mismos? En su satisfacción, en lo que le afecta, en lo que le beneficia. Nunca su pensamiento sale para ver cómo se sienten los demás. Solo piensa en su propia satisfacción y de ahí no hay quien lo mueva. Y abunda este pecado. Creo que es uno de los más grandes. Miramos padres abusivos con sus hijos. Sus hijos ya grandes, mayores, y todavía los controlan. Hasta qué deben comer, qué deben hacer. No malentienda, los papás cuidamos, pero muchos padres no respetan. No me malentienda. Miramos padres controladores que sus hijos ya están a una edad de tomar decisiones, no los dejan. Si hay un hijo que está siendo abusado por sus padres, que ya es mayor,
Dios no le agrada eso. Pero también miramos hijos abusivos. Miramos madres abusivas. Miramos hermanos abusivos. Miramos pastores abusivos, que se creen dueños de la congregación, que se creen dueños de las almas. De ver, para aquellos que dicen, ¿cómo él no se dice? Sí, también yo. Hay ovejas abusivas, hermano, egoísmo. Y todo esto formado de hábitos, de prácticas, de costumbres, porque practicamos el pecado de tal forma que ya se hizo parte de nuestra vida. Ya no hay quien lo cambie, ya no hay quien lo mueva. Queremos seguir igual. Es más, saliendo de este lugar, va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Como el que se fue a confesar. ¿Quiere un cuento viejo? El hermano dijo. Dice que el hombre se fue a confesar con el confesador. Le dijo, me acuso que me robé 15 gallinas. Dijo, me vas a rezar 15 Padres Nuestros. Y saliendo dijo, voy a rezar 16 porque ahorita me voy a robar otra. Así hay gente que saliendo de aquí ya está pensando en seguir igual, practicando el pecado, practicando lo que Dios no le agrada, practicando lo que es en contra de la palabra de Dios. Escúcheme bien, si una mujer tiene un esposo abusivo que es violento con usted, denúncielo, llame a la policía. Y si hay hombres que su mujer le pega y es violenta con usted, porque también hay mujeres violentas, eche a la policía. Si hay hijos que están siendo abusados por sus padres, repórtelo. Pero de verdad, si es abuso, salga de esa condición. ¿Cuántos me entienden? A veces pensamos que es Dios que permite esto. No, la persecución es otra cosa. La persecución es a causa de su fe, a causa de su creer en Dios, hermano. Pero hay mucho abuso, aunque usted no lo crea. Hay hogares donde hay gente abusada, niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos abusados. Dios no lo permite. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El apóstol Pablo narra las 18 obras de la carne y dice, no las practiquen. Gálatas 5:19, mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Es que no le hablo. Caray. Pare de practicar eso. Pleitos. Voy a voltear para allá para no ver a nadie. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía es decir que algo dice la Biblia que no dice, que lo acomodó a su manera. Es una herejía. Y hay gente con herejías. Ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no dice la Biblia, eso lo inventó usted. No, hay muchas cosas que tenemos en la mente que no dice la Biblia. Son herejías, envidias. Los envidiosos digan amén. Homicidios, borracheras, orgías. Ahí entra la pornografía y cosas semejantes a estas. Escuche bien, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. La practican. Entonces, hermano, es un problema grave no entender el juicio de Dios. Y si no entendemos el juicio de Dios, vamos a continuar practicando el pecado, lo que Dios no le agrada. Y esto, si no lo detenemos, se va peor. Número 3, sino que también se complacen con los que practican. Y dice otra versión, y hasta ven con gusto que otros lo hagan. O sea, los que practican las cosas que a Dios no le agrada, no solo la practican, sino que también apoyan a aquellos que las practican.
Es bien peligroso esto, y perdóneme que sea enfático en esto. Una cosa es tener problema con eso y decir: Señor, yo tengo problema con esto. Señor, yo tengo problema con el alcohol. Señor, yo tengo problema con la ira. Señor, yo tengo problema con la pornografía. Señor, yo tengo un problema, no lo quiero, no lo acepto. Ayúdame a salir de esto. Quiero salir de esta atadura. Quiero salir de esta cadena. Hermano, Dios escucha. Pero es más grave cuando decimos que eso está bien. O sea, no solo la practica, sino que dice que está bien. No está bien. El adulterio no está bien, la fornicación no está bien, la promiscuidad no está bien. No está bien el robo, no está bien mentir. La Biblia lo llama conciencia cauterizada. Se pierde toda sensibilidad. Una vez llegué a este lugar y olía feo, olía a zorrillo. Y dije: gracias, Dios mío, por el olfato, porque si no lo huelo, ahí estaba el zorrillo a un lado de mí. ¡Ah! Pero hay gente que ya perdió sus sentidos. Ya no huele, ya no oye, ya no ve. No le importa, le da lo mismo. Es muy peligroso, dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se pierde la conciencia. Le da igual. Cuando viene la mujer de Potifar, hermano, el jefe de la guardia del faraón, una mujer hermosa, preciosa, pues era egipcia, y le dijo a José: duerme conmigo, y le tendió una trampa, le quitó su ropa. Y José no dijo: ay no, que me van a grabar y voy a salir en las redes sociales. Ay, no me van a pegar alguna enfermedad. No, dijo: ¿cómo voy a hacer esto? Y pecaría contra mi Dios. Aparte, tu esposo, tu marido me ha tenido confianza, me ha puesto todo bajo mis manos, menos a ti. ¿Cómo yo voy a cometer esta salvajada de arruinarle la vida a mi amo, que ha sido bueno, hermano? Y hoy en día, mire bien, hay gente sin conciencia que no le importan los demás. No le importa destruir hogares, no le importa destruir vidas, no les importa, solo les importa su propio egoísmo. Y esto sucede cuando ya tienen la mente cauterizada. Hasta que llega el punto que tenemos que tomar decisiones difíciles. Todos. La Biblia nos habla de este rey llamado Josafat. Era un rey bueno, pero no un buen rey. Y es muy diferente a ser un padre bueno, a ser un buen padre. No es lo mismo ser un buen pastor que un pastor bueno. No es lo mismo. Y ahí es donde muchos erramos. ¿Cuántos entienden? Este rey Josafat, ponga atención, pretendía ser más bueno que Dios. Josafat quería ser más bueno que Dios, porque Dios, hermano, atiende al humilde y al orgulloso lo mira de lejos. Pero al orgulloso lo atendía, al rebelde lo atendía. Muy rápido. Lo llevó a ser, hermano, amigo de inicuos y perversos. Segunda de Crónicas 21. Segundo libro de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Lo que nos estamos encontrando, hermano, en este pasaje es que Josafat estaba en problemas. Porque Josafat quería arreglarle la vida a todo mundo y se olvidó de la propia. Porque Josafat tenía un amigo, un rey perverso llamado Acab, que es uno de los reyes más perversos de la historia.
y era amigo de Josafat, era su amiguis, su compa, el bueno. Escúcheme bien, pero este compa Acab era un perverso que solo usaba a la gente. Y en una ocasión iba a pelear, a conquistar, a tomar una ciudad, y agarró a su amigo Josafat y le dio su traje, le dio su traje de rey, y le dijo: vamos a la guerra y tú te pones mi traje de rey. No, aquel bien feliz. Y cuando vienen los asirios traían una orden: solo maten al rey. Pero resulta que su amigo Josafat le había dado el traje de rey a propósito para que lo maten a él. Así son los amigos perversos. Así son los amigos del mundo. Así son los amigos que no conocen a Dios. Es una amistad falsa. Dice que vinieron los asirios, y cuando miraron que no era el rey, dijeron: no puede ser. Y uno de ellos agarró una flecha y a la aventura la lanzó, y le fue a caer a Acab en el costado y lo mató. Y se cumplió así la palabra de Jehová. ¿Cuántos entienden? Y dice que pasadas estas cosas, dice que volvía Josafat a Jerusalén. Diga conmigo: volvía a Jerusalén. Pero resulta que Josafat iba a ayudar a su amigo, a Israel. Josafat era rey de Jerusalén. Dios le entregó un reino, Dios le entregó un ministerio, era el rey de Judá. Pero Acab, el perverso, era rey de Samaria. ¿Y sabe qué hacía Josafat? Josafat, hermanos, dejaba su reino, dejaba su responsabilidad, dejaba sus cosas para irse a ayudar al rey de Israel. Se me perdió mi hoja. Voy a ver si la hallo, espérame. Es que la printer me está fallando. Híjole. Aquí la tengo. Dice Segunda de Crónicas 19:1-2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Métase en la escena, yo voy a terminar. Dice que después que miró que Acab quería matarlo, solo lo engañó, se fingió amigo para usarlo solamente, y casi lo mata. Y dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa a Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Escuche bien. No solo las practica, sino que se complace con los que la practican. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ay, pero yo no le hago daño a nadie. Hermano, Josafat había hecho muchas cosas buenas. Josafat iba a la iglesia cuando tenía ganas. Para el día del padre iba, porque lo iban a la fuerza. Tal vez trabajaba, tal vez, no sé, tal vez tocaba, tal vez cantaba, tal vez servía, no sé, tal vez cocinaba. Hacía muchas cosas buenas, pero él tenía esto, que se complacía con los que aborrecen a Dios. No basta con hacer muchas cosas buenas, hermano, debemos de mirar. Dice Segunda de Crónicas 19:3: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Se salvó de milagro.
Entonces, hermano, cuando Dios lo reprendió por este profeta Jehú, volvió a Jerusalén, póngame bien atención, y comenzó a poner su vida en orden, comenzó a su casa a poner su vida en orden, comenzó a poner jueces, comenzó a poner todo en desorden, porque la gente que anda jugando, chismoseando para allá y para acá, mirando con los demás, se descuida de su casa, se descuida de su vida. Hay gente que sigue peleando contra el diablo. Es que el diablo no es el diablo, eres tú. Es que el mundo está vencido, eres tú. Soy yo el responsable. Tenemos que tomar, hermano, la decisión de vencernos a nosotros mismos. Entonces llegó al punto, hermano, que Josafat ya no se preocupaba por lo de afuera, sino que tenía que enfrentar a sus enemigos internos, de los cuales hemos huido toda la vida. Y dice que pasadas estas cosas, 21, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando Josafat supo que venía una multitud como la arena del mar, 23, mire lo que dice: entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. No dice que Josafat se movió de iglesia. No dice que Josafat se fue enojado y empezó a publicar cosas en el internet. Señor, reprenda al diablo. No, mejor humíllese a Dios. No se encerró en su concha, en su necedad. Se humilló y buscó a Dios. Viene esta multitud, vienen tus enemigos internos. Comenzó a orar, a buscar la palabra, hizo pacto con Dios cuando entendió su situación. Mira, hermano, Moab y Amón son los hijos de Lot. Son hijos y nietos de Lot. Lot salió de Sodoma, jalado por los ángeles, tenía 2 hijas, y las hijas lo emborracharon y se dejaron embarazar por él, y de ahí salió Moab y Amón. Fueron nacidos en el orgullo, en la soberbia. Dijeron: ya no hay más descendencia para nosotros, y cometieron el incesto. Y de ahí surgió estas tribus malditas, hermano, que cuando salió Israel de Egipto, Dios dijo: no los maten, son sus familiares. Hermano, Moab y Amón son nuestros enemigos internos, los que nadie ve, los que han estado ahí desde el principio, los que al principio Dios toleraba, pero poco a poco llega el punto en que nos hacen daño. Cosas que Dios permitía al principio, prácticas que hacíamos, hermano, no sé cuántos me entienden, que se permiten, pero llega un punto en que tenemos que ser claros y entrar a nosotros mismos y permitir que Dios, hermano, traiga esa sanidad, esa libertad. No es el diablo el problema, no es el mundo, es nuestra propia concupiscencia. Y dice en el verso 20:13, Segunda de Crónicas: y todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Es un culto glorioso, una reunión gloriosa. El Espíritu Santo se manifestó y comenzó a hablar estas cosas, algunas de estas cosas. Miren en el 20:15: y dijo: oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Comencé a tomar clases, hermano, de sanidad interior, como tipo psicología, tipo. Pero se trata de mí. Y me empezó a dar miedo de lo que yo traigo adentro. Siempre me preocupé por lo de afuera. Pero ¿y lo que tú cargas? Moab y Amón se levantan contra ti para destruirte. Dice el 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad firmes y ved la salvación
de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, se enfocaron en Dios, pusieron su mirada en Cristo, echaron una mirada interior y comenzaron a mirar lo que había dentro. Y empezaron a entender su dependencia de Dios. Dice el Salmo 37: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiero que me entienda esto. Cuando nosotros paramos de apoyar, paramos de aliarnos con gente que aborrece a Dios, comenzamos a detener las prácticas que nos traen tantos problemas que Dios aborrece, nos enfocamos en Cristo y comenzamos a crecer. Encontramos complacencia en Dios. Ya la iglesia no es una carga. 19: y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Qué bueno que se descompuso la computadora y al principio no funcionó, no se miraban las letras. Para que usted se aprenda las letras, para que usted comience a adorar a Dios, para que de su corazón salga, ¿entienden? ¿Cuántos entienden esa verdadera adoración? Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, escúcheme bien: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Eso es todo. ¿Cuándo? Cuando yo entendí mi condición. Antes de eso, Josafat era amigo de Acab, amigo de un perverso, amigo del pecado, amigo de la gente que aborrece a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y contra los hijos de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. ¿Cuándo, hermano? Dice, ellos entienden el juicio de Dios y siguen practicando lo malo. Y no solo lo practican, sino que dicen que está bien practicarlo. Esa era la situación de Josafat, y esa es nuestra situación muchas veces. Pero en esta noche Dios quiere entrar en tu corazón. Josafat tuvo que dejar entrar a Dios a su corazón. Josafat confiaba en Acab, y eso lo detenía. Cuando él se dio cuenta que el mundo no es tu amigo, que en el mundo no hay apoyo, que en el mundo no te van a amar, que el mundo es mentira, que la gente que no ama a Dios tampoco te ama a ti, que si traicionan te van a traicionar, que el chismoso así como trae lleva. Cuando él se dio cuenta que no había nada, solo Dios, solo su Padre, que era el único que podía salvarlo, entendió. Y dice que tuvo miedo y se humilló ante Dios, porque venía Moab y Amón. Cierra tus ojos, por favor. ¿Sabes quién es Moab y Amón? Son los enemigos que tú llevas dentro. Ellos eran familiares de Judá. Cuando subieron de Egipto, Dios les dijo: no destruyan a Moab y Amón, no los destruyan. Señor, no los destruya, déjalos. Pero acá había cambiado de estado, había subido de nivel. Venía un peso más grande de gloria para Josafat. Y Dios le dijo: levántate
y pelea contra ellos. ¿Cómo, Señor? Conóceme a mí y deleítate en mí. Alábame y adórame. Reconoce tu condición, reconoce tu necesidad de mí. No habrá por qué pelees tú. Simplemente adórame, simplemente contémplame, simplemente recibe de mí. Mientras los músicos pasan, y dice que levantó levitas, levantó cantores, talladores. Y cuando ellos comenzaron a adorar, Amón y Moab comenzaron a desvanecerse. Ese orgullo que nos ha hecho tanto daño, esa timidez por la cual hemos perdido muchas oportunidades, esa flojera que no nos permite levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer, esa incredulidad que todo dudamos de lo que Dios dice, dudamos de lo que Dios habla en nuestro corazón, dudamos de su palabra, pero no dudamos de lo malo. Ese miedo que nos ha controlado toda la vida, hermano. ¿Miedo a qué? Esa vergüenza tóxica. Que si hable bien, que si no hable bien, que se van a burlar de mí. Ese rechazo. ¿Crees que todo el mundo te rechaza? Algunos se sienten feos. Algunos no les gusta su voz. Esa soledad, que aunque estás rodeado de gente, hay una soledad en tu corazón. Ese es Moab, ese es Amón. Y al principio Dios lo toleró y te ha dejado avanzar hasta aquí. Pero cuando tú entiendes quién eres tú y lo que Dios ha hecho en ti, ha hecho por ti, todo cambia. No puedes vivir en las prácticas pasadas. Ahora estás en nuevo reino, un reino de luz. Y si tú nunca has recibido a Cristo o te has alejado de Él, esta noche puedes venir, volver a Cristo, a la familia de Dios. Ese es Amón y Moab. Pongámonos de pie y levantemos nuestras manos. Cierra tus ojos por un